Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Andrea Villalba, desde Capilla del Monte, Córdoba, para compartir con todos ustedes, aquellos que están enlazados con INP Oficial y lo pueden escuchar. Así que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario que estés en tu país. Y bueno, muy contenta por compartir esta palabra para tu vida. Algo que uno cotidianamente vive y quiere transmitir lo que Dios le habla. Amén. Empiezo con una pregunta. No sé si en este tiempo, ¿cuántos anhelan tener visitas en su casa? Recibir amigos, recibir familiares, los nietos. Todos como que estamos un poquito censurados con respecto a las visitas por el tema de la pandemia y por los cuidados que hay que tener. Y pensaba en la visita, ¿sí? ¿Qué es lo que nos deja cuando viene alguien a visitarnos? Siempre nos deja cosas lindas, pasamos buenos momentos, nos trae alegría, nos trae refrigerio, nos trae a recordar momentos o situaciones. Siempre una buena visita nos hace bien, nos deja algo bueno. Y bueno, quiero hablarte de la palabra visitar. ¿Sí? Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 4 y 5. Quiero que te quede grabada la palabra visitar. Lo leemos, si quieren. Dice su palabra: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Qué hermoso texto, lo descubrí en este tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. El salmista podía declarar la grandeza de Dios, podía declarar el poder de Dios, recordar los hechos poderosos de Dios. Pero me gustó esta expresión: visítame con tu salvación. Y sigue diciendo: ¿para qué quiero que me visites? Es la pregunta. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Qué tremendo, porque la visitación de Dios a sus hijos siempre es un por qué y un para qué. Siempre nos deja algo bueno. Nosotros en este territorio, la parte del Valle de Punilla y ciertos sectores de Córdoba, hemos estado viviendo el tema de la sequía, y no solo eso, los desastres naturales como los incendios forestales, que realmente han tenido un gran alcance y varias hectáreas, casas, campos, animales, la fauna, la flora ha sido afectada gravemente. Y todo a raíz de que la sequía, no ha llovido durante más de 6 meses, no hay lluvia. Entonces es una sequedad total y cualquier cosa se prende fuego. Y en mi oración, uno que ha vivido casi de cerca los incendios, es clamar para que Dios envíe lluvia, para que Dios visite esta tierra. A veces los desastres que estamos viviendo también es parte, no lo queremos decir, pero del juicio de Dios, porque estamos lejos de Dios. Y recae sobre la naturaleza, recae sobre tantas cosas que uno ama, o aquellos que han adoptado una provincia o un lugar para vivir, que lo han adoptado, no son nativos propiamente. Y te causa una tristeza tremenda y esa sensación de sequedad, esa sensación de vacío, o de tristeza misma por ver tantas cosas que se están destruyendo de la naturaleza, uno le pide, clama a Dios: Señor, si vos no nos visitás con tu lluvia, si no tomás el control de todo esto, nadie nos puede salvar, porque el hombre naturalmente no lo puede controlar. Y me venía esta palabra: visitación, visitar. No sé,
Quizás vos estás esperando más la visitación de un ser querido, pero quiero decirte que Dios quiere visitarnos. En un tiempo de crisis, en un tiempo de sequía, en nosotros la naturaleza, la economía, una sequía total, que creo que nos está afectando a todos. Sequía psicológica, sequía espiritual. Hay una gran sequía sobre el mundo entero y aún sobre la iglesia. Y mi pensamiento era el siguiente: Dios, si vos no nos visitas, ¿quién nos puede salvar? Hoy dependemos absolutamente de Dios. Por eso el salmista podía reconocer, alabar a Jehová porque Él es bueno, pero decía: visítame con tu salvación. La palabra visitar en el hebreo se pronuncia pakad o pakad. Dice que se pronuncia, se nombra y se pronuncia 285 veces en el Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo Testamento. Y me llamó la atención la definición de pakad, visitar. Se refiere a visitar con intención amistosa o hostil, preocuparse, asistir a alguien, intervenir a favor de, proteger y salvar. Otro de los sinónimos de esta palabra también se refiere a la visitación hostil, castigar. Antiguamente la usaban mucho esta palabra para censar, contar, para enrolar a la milicia, la usaban también mucho a esta palabra, pero me llamó la atención visitar, preocuparse, asistir a alguien, intervenir a favor de. Por eso el salmista decía: visítame con tu salvación, intervení con tu salvación. Todos estamos viviendo circunstancias que nos acercan, si no es un enfermo, si no es problemas económicos, si no es problemas laborales, si no es problema con la familia, si no es problema con un pariente que está internado, si no es ciertos problemas. Todos estamos de una manera u otra batallando, luchando. Tenemos motivos para orar, para clamar, pero cuando Dios nos visita, algo bueno pasa, algo bueno deja. Lo más importante de esta visita es que nosotros podamos abrirle la puerta y dejarlo entrar. Y de eso te quiero hablar. Te voy a llevar a la Biblia ejemplos donde esta palabra visitar, pakad, se ve visualmente y en forma literal. Una de ellas fue la visitación que recibió Sara, ¿sí? Vamos a ir al libro de Génesis rapidito, donde vemos que está en forma literal escrita esta palabra, ¿sí? Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Yo me anoté algo: siempre que Dios nos visita es para cumplir su palabra y un propósito. Siempre la razón por la cual visita a sus hijos o a esta tierra es para cumplir y cumplir su palabra y su propósito. Y vemos que la palabra visitar tiene dos enfoques: como ayuda o como en forma hostil, para castigar. Qué tremendo, ¿cierto? Y la palabra castigar no habla de matar, habla de corrección, habla de guía, habla de encaminar. Pero hoy nos vamos a enfocar en la definición, en intervenir a favor de. Fíjense que Sara era una persona estéril, ya eran en su vejez, no podían tener hijos con Abraham. La promesa había recaído sobre Abraham y aún sobre Sara. En el capítulo anterior, en el verso 18, había recaído sobre Sara cuando unos ángeles lo vienen a visitar y le dicen a Sara que iba en el año que entrante, ella iba a concebir un niño. Para ella se rió, no lo creyó en ese momento. Ya era una mujer adulta, Abraham también en su vejez, ya tenía alrededor de 89, 90 años, y Abraham ya era grande, 99 años, pero dice que Dios le dio esa palabra. Y al tiempo, al año siguiente, Dios dice que visitó a Sara, como había dicho, e hizo
con Sara como había hablado. Fíjate vos que la visitación de Dios siempre se traslada detrás de una promesa. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de multitudes, que mirara las estrellas y las contara, que así iba a ser su generación. Pero ¿cómo iba a ser esto si su esposa era estéril? No tenían una prole, no tenían esa generación, ese hijo que naciera para que se prolongara la generación y se cumpliera la palabra. Pero Dios lo había dicho y como lo había hablado, lo cumplió. La visitación de Dios para nuestra vida es intervenir. En la vida de Sara, la visitación de Dios trajo fertilidad, ¿sí? Y fíjate, en tu vida puede haber esterilidad, y quizá no solo el hecho de este año, sino que ya hace rato que venís peleando, esperando un milagro, esperando que Dios haga algo que para vos es imposible. Bueno, Dios trajo fertilidad. Siempre se ve que a la persona estéril en el pueblo judío era por un castigo, era como maldita, que no podía dar hijos, no podía dar una prole al patriarca o al varón de Israel. Era visto de mala manera. Entonces se buscaba una esclava, como hizo Sara, para darle una descendencia. Pero Dios había dado al hijo de la promesa. Y yo quiero que hilemos esto porque vamos a ver que de trasfondo de todo esto, Jesús está al final como siempre, con un propósito claro para nuestras vidas. O sea que a la vida de Sara, cuando Dios la visitó, le trajo fertilidad. Siempre que Dios nos visita, convierte lo infértil en fértil, productivo. Y la productividad habla de la extensión poderosa de Dios. Otro de las personas que fueron visitados es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el capítulo 3, verso 15 y verso 16, vamos a leer, a donde la palabra, vuelvo a reiterarte, visitar, pakad o pakad, está literalmente escrita y tiene este sentido figurado: asistir a alguien, intervenir a favor de, proteger, preocuparse. Dice la Biblia en el Éxodo capítulo 3, verso 15 y 16. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Os he visitado. Moisés tuvo ese encuentro con Dios en medio de esa zarza y ya él lo levantó como ese libertador que vendría a asistir, a intervenir a favor del pueblo de Israel, que estaba preso, esclavo, más de 400 años ahí en Egipto. Pero Dios había escuchado el clamor de ese pueblo esclavo, de ese pueblo preso. Había una palabra de Dios. En el libro de Génesis hablaba que ellos iban a ser ya esclavos, pero iba a haber un libertador y Dios le iba a dar la tierra prometida. Ya en el libro de Génesis, en capítulo 5, 24, está esta promesa sobre José, que le dice a su pueblo que más allá de que ellos sean tomados por otra nación, Dios los iba a libertar, los iba a visitar con salvación y los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque siempre hay una palabra. Y quiero que te acuerdes de esto, que Dios ha dado una palabra sobre sus hijos, ha dado una palabra sobre tu vida. Amén. Y si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero el tiempo de la visitación depende de nosotros, que le abramos la puerta de nuestro corazón. Fíjate que acá Moisés se levantó y le dijo a los ancianos, al pueblo de Israel: el Señor nos ha visitado. Y cuando el Señor nos visita, y visitó a Israel, les trajo libertad, les trajo redención, salvación. Él escucha el clamor de sus hijos. Pareciera que pasa el tiempo, pareciera que pasan los años y ¿cuándo Dios me vas a responder?
no sé, lo que estés atravesando en tu vida, te sentís esclavo del vicio, esclavo de una debilidad, de la tentación, te sentís esclavo de tus pensamientos, esclavo de la escasez, esclavo de tantas cosas que uno a veces se siente esclavizado. Pero si clamamos a Dios, donde sea, Dios nos va a visitar. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa de Dios, que Él quiere libertar. Por eso dicen en Sofonías, capítulo 2, verso 7b, porque Jehová mi Dios los visitará y levantará su cautiverio. Cuando Dios nos visita, nos saca de ese cautiverio. Hoy todos nos sentimos en cautiverio. Escuchamos palabras: estoy encerrado, quiero libertad, quiero salir, ya no quiero estar más encerrado, me cansé, y todos los daños psicológicos, familiares, social, económico que ha traído la cautividad, si sería la palabra, del encierro. Pero Dios, cuando nos visita, nos saca de esa cautividad. Hoy, amigos, amigas, el único que nos puede traer salvación, nos puede estirar ese salvavidas, es Dios, cuando nos visita. Y esa ha sido mi oración todo este tiempo. Señor, visítame, visítame. No solo porque uno tiene necesidades o necesita que Dios le responda, o también que cumpla un sueño o un anhelo, sino porque esa necesidad de que el alma sea visitada por Dios, llenada por Dios, amada por Dios. Eso no tiene nombre, no tiene palabra, no tiene comparación la visitación de Dios. Entonces vemos que a estas personas siempre la visitación de Dios les trajo y les dejó algo bueno. En Primera de Samuel vamos a ver la vida de Ana, ¿sí? Una persona que padecía esterilidad también, como Sara, ¿sí? Y vos fijate que en el capítulo 2, en el verso 21, literalmente la palabra visitar, dice capítulo 2, verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Te llevo hacia atrás. Ana era estéril, era la esposa del Cana, y resulta que tenía otra esposa, el Cana, que era Penina. Ella tenía hijos, y cada vez que llegaba el momento de sacrificar y adorar a Dios, él iba, llevaba a los chicos, pero ella no tenía chicos y no podía llevarlo. Pero él siempre se acordaba de dejarle la mejor parte a Ana. Y un día ella se encontró angustiosamente, desesperada: Señor, dame un hijo. Pero ella hizo un voto en el capítulo 1, en el verso 11, dice que ella hizo un voto con Dios: si vos me das ese hijo, yo te lo voy a dar a ti. Y Dios le dio ese hijo, aunque la trataron de ebria. El profeta Elí no pudo tener el discernimiento de ver qué es lo que realmente necesitaba ella, pero ella en su oración silenciosa, quizás nadie se daba cuenta de lo que ella estaba viviendo, angustiada en su corazón, clamó y hizo voto delante de Dios. Pero había una promesa sobre Ana, de que Dios le iba a dar un hijo. Se lo dio. Y cuando nació Samuel, creció, y a la corta edad, ya cuando fue destetado, dice la Biblia, ella se lo dio al Señor. Pero vos fíjate que ella le entregó a Dios lo que le había prometido. Pero Dios fue bueno, porque luego Dios la visitó. Y no solo eso, le dio un hijo que fue Samuel, un profeta importante, alguien que fue alguien correcto, ejemplar en la Biblia, sino que le dio 5 chicos más, 3 varoncitos y 2 nenas, porque Dios la visitó, le concibió y pudo dar esa generación, esa prole a ese esposo que tanto amaba. Y ya la humillación y la vergüenza que había vivido por años se terminó. Entonces siempre que Dios nos visita, en el caso de Ana, nos trae respuesta a una oración silenciosa. No sé si te ha pasado estar en continuo clamor. A mí en este tiempo me ha pasado levantarme o a la madrugada no dormir, no por preocupación, sino al ver tantas cargas, tantas peticiones, no solo propias, sino de
tantas cosas que uno está viviendo, una oración silenciosa, y te invade esa angustia o la impotencia de no poder ayudar a otro o no poder solucionar algunas cosas que quizá en otro tiempo vos podías solucionarlo. Hoy nos queda depender absolutamente de la visitación de Dios. Por eso, ahí en tu casa, decirle: Señor, visítame, visítame, visita mi hogar, visita mi matrimonio, visita mi corazón si me he apagado, si me he enfriado en tu casa, visítame en mi ministerio, visítame, Señor, porque cuando esto sucede algo cambia, algo bueno pasa para la naturaleza, para el hombre, para todo lo que pueda haber artificial, humano. No tiene control, se ha escapado del control, pero Dios, el soberano, el que tiene una palabra para aquellos que creen en su nombre, el que tiene la palabra, dice que lo hará, lo va a cumplir. Él nos va a visitar, porque estamos cerca del tiempo de la visitación de Jesucristo a nuestras vidas. Se acerca el fin y necesitamos que ser visitados por el Espíritu Santo. Luego vamos a ver otro caso, otro ejemplo, donde la palabra visitar se ve reflejada en la vida de Noemí y de su nuera. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, verso 6. Ruth, capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, una provisión económica. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vos fíjate que Noemí se había ido con su esposo y con sus dos hijos a Moab porque en Belén, en Judá, hubo sequía, hubo hambre. Se tuvieron que ir a otra región para buscar trabajo para subsistir. Luego ella escuchó cuando su esposo fallecieron sus hijos, ella se quedó con sus dos nueras. Y ahí en Moab, en los campos de Moab, escuchó que en Belén, Judá, Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Esta palabra es tremenda, porque Dios visita a su pueblo para traerles abundancia, para traerle la provisión, para traerle lo que necesita. La palabra también pakad, visitar, denomina nada te hará falta. Este es el sentido que tiene la palabra visitar. Nada te hará falta. ¿Qué te está haciendo falta, amigo, amiga? Y me vas a decir, es absurda esa pregunta, es un absurdo de todas las preguntas. Me falta esto, me falta el otro, me falta aquello. Y empezamos a enumerar o empezás a enumerar. Pero quiero decirte que Dios dice que a su pueblo, cuando Él lo visita para darles el pan. El pan simboliza en esta forma, para Noemí, significaba que podrían alimentarse, que iba a haber alimento para ella, para su nuera, iban a poder subsistir y sobrevivir a tanta escasez en esas regiones y en esos tiempos. Y la abundancia de pan habla también de la palabra de Dios, que aunque haya escasez, aunque haya sequía espiritual, la palabra de Dios viene para nuestras vidas. Por eso quiero decirte, la visitación de Dios viene a través del cumplimiento y el propósito de Dios. El propósito quizá de Noemí era volverse a Belén para que Ruth pudiera conocer a vos y de vos surgiera una de las raíces en el árbol genealógico, la descendencia de Jesucristo. En el árbol genealógico aparece Ruth, ¿sí? con vos en su descendencia. Y son parte del árbol genealógico donde está Jesucristo. Todo tiene un propósito. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que el por qué es porque Dios quiere visitarnos?
porque Dios quiere visitarnos, porque Dios quiere cumplir su palabra en nuestras vidas. Él quiere alcanzar el propósito, porque para Dios no hay casualidades. No hay casualidades. Para Dios están las causas de Dios. Hay causas que Dios quiere cumplir en sus hijos, en esta humanidad, en vos, amigo, que estás lejos de Dios, que estás apartado, que sos ateo, que tenés una filosofía de vida diferente, que tenés un idealismo o un pensamiento diferente y quizás no reconocés la existencia o aún negás el poderío y la soberanía de Dios. Quiero decirte que Dios quiere visitarte, quiere traerte abundancia de pan, quiere traerte esa fertilidad que estás necesitando en tu negocio, en tu familia, en tu economía, en ese milagro, en eso que es imposible. Dios quiere traerte libertad como al pueblo de Israel, de aquello que te sientas esclavo, prisionero, que no puedes salir, que te sentís como que tenés el pie acá en el cuello y decís, ¿cuándo voy a levantarme? Te sentís cautivo de tantas cosas. Dios quiere bendecirte. Y aún quizás hiciste voto delante de Dios y decís, ¿cuándo lo va a cumplir? Dios cumple su palabra. Él lo visita para cumplirla y para hacer su voluntad en nuestras vidas. Quiero llevarte a otro ejemplo que vamos a ir en el libro de los Salmos, uno de los textos que quizás muchos conocen. ¿Qué sucede cuando Dios visita nuestra tierra? Cuando Dios visita nuestra nación. Creo que todos nosotros estamos esperando que individualmente aquellos que amamos nuestra patria, queremos que la visite. De todos los estratos que podamos decir, queremos que la visite. Porque para donde miramos pareciera que está desestructurado, que se está cayendo a pedazos, que decimos, wow, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Los pronósticos que escuchamos no son buenos, pero nosotros no nos guiamos por ese pronóstico humano, nos guiamos por el pronóstico, por el cumplimiento, por la palabra de Dios sobre aquellos que creen. Aleluya. Cuando Él nos visita, algo pasa. Por eso en tu corazón, mientras escuchás esta palabra, como yo lo recibo, Señor, visítame. Visítame, Padre, porque si vos no me visitás, no voy a encontrar ese socorro, ese salvavidas para mi alma, para mi vida y para todas aquellas cosas que necesito. Ven a intervenir a favor, ven a asistirme, Espíritu Santo, ven a protegerme, a salvarme. Aleluya, solo Dios lo puede hacer cuando Él nos visita. ¿Qué sucede cuando visita nuestra tierra? En el libro de los Salmos, capítulo 65, en el verso 9, dice de la siguiente forma: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así los dispone. ¡Qué tremendo! Porque cuando Dios visita la tierra y la riega, eso es tremendo, en gran manera la enriquece, la engrandece. Aleluya. ¿Dios puede engrandecer una nación? ¿Dios puede engrandecer tu provincia? ¿Dios puede engrandecer tu localidad, tu pueblo, tu ciudad, tu intendencia, tu comuna? ¿Dios puede engrandecerla? Sí, Dios puede engrandecerla. Cuando hay un hijo de Dios que le está clamando para que Dios lo visite, cuando hay un hijo de Dios que está detrás de las puertas esperando cuando el Señor golpee, yo voy a abrir esa puerta para que Él entre y more conmigo. Esa es la visitación de Dios. Y aún dice que Él prepara el territorio. Por eso nosotros acá, lo que estamos viviendo, los incendios forestales, o lo que lo hemos vivido, lo estamos viviendo, o no sé, lo que seguirá pasando, estamos clamando por la soberanía de Dios, para que Él visite. Yo he orado todo, hace un mes que estoy orando con este texto: Señor, visita esta tierra, y tú la riegas en gran manera y la enriquece. Los pronósticos, vuelvo a decirte, pueden ser muy malos,
La desazón que puede quedar de un lugar, de un territorio con grandes incendios, no son muy buenos, desde la contaminación del agua, la contaminación de los animales, la contaminación, la pérdida de lo que es el turismo. En tantas cosas uno tiene una visión, una periferia desoladora. Pero Dios, cuando visita la tierra, todo cambia, todo puede cambiar, porque para Dios no hay nada imposible. No son palabras positivas, son palabras de fe, hermano, hermana. En un tiempo donde el vocabulario de todos es negativo, donde nos levantamos y en los noticieros escuchamos todo negativo, vamos a comprar y escuchamos todo negativo, salimos a hacer una diligencia, un trámite, todo negativo. Los hijos de Dios estamos dependiendo de la visitación de Dios, estamos dependiendo de que Dios avive a su pueblo, porque cuando hay una nación, cuando hay un pueblo, cuando hay una intendencia, cuando hay una ciudad, cuando hay una localidad, cuando hay una comuna que se humilla delante de Dios, que busca a Dios, algo sucede. Algo va a pasar, porque la palabra de Dios tiene un propósito. Y quiero decirte que la palabra de Dios que hay sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, la palabra de Dios que hay sobre tu ministerio, pastor, pastora, obrero de Dios, va a tener cumplimiento. La visitación de Dios está pronta para nuestras vidas. Es el tiempo que el Espíritu Santo nos visite de una manera tremenda, para que el último avivamiento riegue esta tierra, para que el último avivamiento traiga esa abundancia de pan, para que el último avivamiento, los milagros sobrenaturales se puedan ver y podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, pero también los últimos tiempos habla del avivamiento de una iglesia que se levanta del Espíritu Santo, no solo para ver la gloria de Dios, sino para ver que hay un propósito detrás de la visitación de Dios. Dios lo puede hacer para tu vida, Dios lo puede hacer para nuestras vidas, aleluya. Y quiero llevarte a una palabra que la verdad me traía luz el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, quiero que lo abras y vamos a desarrollarlo. Yo te di ejemplos de la palabra visitar, que se ve en la forma literal y figurativa, intervenir a favor de, asistir a alguien, preocuparse, ¿sí? Está bien figurada. Y vemos que también esta palabra, pakat, visitar, está en el libro de Lucas, San Lucas, los evangelios de San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 67 lo vamos a leer. Y vamos a desarrollar algunos versículos de este capítulo. Bueno, acá habla de una profecía de Zacarías, el padre de Juan Bautista, el cual también fue visitado a su esposa, Elizabeth, porque ella era estéril, y dieron en la vejez a Juan Bautista, que iba a ser el profeta que iba a preparar el camino delante de Jesucristo. Él iba a ser el que iba a allanar el camino. Y fíjate que también Elizabeth es el ejemplo, como Sara, como Ana, que Dios la visitó para hacer un milagro de fertilidad en su vejez, en este caso en la vida de Elizabeth como la de Sara. Y acá habla el profeta, y tomado por el Espíritu Santo, Zacarías, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Qué tremenda esta palabra. Visitado y redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y quiero hablarte del plan de salvación para nuestras vidas. Jesús vino a visitar esta tierra. ¿Para qué? Para salvarnos y para redimirnos. Más allá de que podemos ver los milagros a través de la visitación de Dios, más allá de que podemos ver lo sobrenatural, la manifestación de Dios sobre nuestras vidas cuando Él nos visita, podemos levantarnos su Espíritu Santo, podemos ver
que lo que es imposible sucede lo posible. Podemos ver el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas sobre nuestras vidas. Lo podemos ver, pero acá el propósito claro de la visitación de Dios fue Jesucristo. Jesucristo vino a visitarnos a esta tierra, se hizo hombre. ¿Para qué? Para redimirnos y para salvarnos. Dice que en la casa de David, su siervo. Vos fíjate que de la raíz de su siervo, desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Y en esas 14 generaciones estuvo Sara, la estéril, estuvo Ana, la estéril, y estuvo Ruth, la estéril, en esas 14 generaciones. Fíjate que todo tuvo un propósito. Y luego de estas 14 generaciones vino otras 14 generaciones más que comienza, que yo me lo anoté, de Salatiel hasta Jacob, que es el padre de José, el padre de Jesucristo, otras 14 generaciones más, donde vemos el linaje de David, y de David hasta José. 28 generaciones donde todo hubo un propósito, donde todo hubo un cumplimiento de la palabra, y todo tenía una razón de la visitación de Dios para cada vida. Y quiero que veas que el plan de salvación está puesta para nosotros. Jesús vino a visitarnos. Dice, y como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Para qué nos visita el Señor? Para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Y qué significa hacer misericordia con nuestros padres? Ser bueno con lo que le ha prometido a nuestros padres espirituales. Ser bueno con lo que nos ha prometido desde la promesa sobre Abraham hasta nuestra generación. ¿Sí? Y la promesa que hay sobre tus padres, amigo, amiga, sobre vos, hijo, sobre vos, hija. Quizás tus padres sean pastores y vos estés apartado. Quizás vos estés alejado y tus padres sean creyentes. Bueno, la promesa de Dios es para ellos, pero también es para tu vida. Aún dice que la salvación de Jesús vino para hacer misericordia y acordarse de su santo pacto. Dios hizo un pacto, hizo un pacto con esta humanidad, de enviarnos un Salvador para que nos visite y nos traiga redención, nos traiga perdón de pecado, nos traiga limpieza en nuestro corazón, nos traiga salvación a nuestras vidas. Y eso nos va a permitir nosotros crecer en la fe. El propósito de Dios para nuestras vidas, más allá de todo las cosas maravillosas que Él nos promete, el propósito de la visitación para nuestras vidas es simplemente salvarnos, es salvarnos. En un tiempo donde la Biblia ha cumplido y está terminando de cumplir cada una de las señales, donde es el tiempo de la visitación de nuestro Señor Jesucristo sobre su iglesia, que la viene a buscar. En ese momento, cuando Él nos viene a buscar, esto nos tiene que quedar grabado en el corazón. La visitación de Dios para nuestras vidas es para salvarnos. Dios quiere salvarnos. Nosotros a veces estamos más enfocados, y es obvio, somos naturales, en lo que estamos viviendo acá. Estamos preocupados por lo que estamos viviendo. No es fácil tener a un ser querido internado. No es fácil tener que alimentar bocas en nuestra casa y no tener cómo. No es fácil sostener una empresa, no es fácil tener un negocio. Hoy no es fácil nada. Sí que no es fácil. Pero si nos quedamos con lo que no es fácil, estamos declarando derrota. Jesucristo vino a vencer. En la cruz dice que Él venció. Hay una alabanza que todos los días la escucho y con esa alabanza hago guerra. Vence las tinieblas, dice al final de las canciones. En tu nombre, Cristo, yo le gritaré, como diciendo a Satanás le voy a gritar que Jesús venció. Dice, vence, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Es una alabanza que todos los días la pongo y con esa alabanza hago guerra en oración, hago guerra sobre lo que el enemigo quiere levantar contra mi vida, contra mis seres queridos, contra mis seres amados. Pero hay cosas que no las puedo evitar. Y muchas veces me siento impotente, como todas estas personas
que les he nombrado se han sentido impotentes. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta esclavitud? ¿Cómo puedo darle un hijo a mi esposo? ¿Cómo voy a poder subsistir si hay escasez? Etcétera. Tantas cosas que nosotros tenemos que pelear por nosotros mismos y nos sentimos impotentes. Esa es la palabra. Cierta impotencia de que no podemos, pero Cristo vino a traernos salvación. Cuando Él nos visita, Él riega nuestra tierra y algo cambia. Que la visitación de Dios pueda hacerlo. Y dice, ¿para qué? Y sigue diciendo, ¿para qué nos sigue visitando el Señor? Sigue hablando en el capítulo 1 del verso 77 del libro de los Evangelios de San Lucas. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué nos visita? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué tremendo! Jesús nos visitó para todo esto, para redimirnos, para salvarnos, para cumplir el pacto que ha hecho Dios con estas generaciones, aún para darnos, como leíamos, conocimiento, para traernos perdón de pecados, aleluya, para dar luz a los que habitan en oscuridad, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Para eso nos visita Jesucristo. Y Él quiere visitar nuestro hogar, quiere visitar nuestras vidas, quiere visitarnos. Yo te di ejemplos de la palabra visitar como la intervención a favor de que Dios siempre va a intervenir. Siempre va a intervenir en lo que estamos necesitando. A veces será inmediato, a veces tardará un poco más, a veces pasarán los años, pero la intervención de Dios siempre viene. Yo te hablo de lo que me ha pasado. Digo, Señor, ¿cuándo va a suceder lo que te estoy pidiendo? ¿Cuándo va a venir esa respuesta a lo que te estoy clamando? Señor, ¿vos sabés lo que me está haciendo falta? ¿Vos sabés que hace años que peleo por esto? Es algo personal, una lucha personal. Te lo transmito porque sé que quizás también sea tu misma lucha. No solo la pandemia hoy nos atañe, no solo los conflictos que estamos viviendo, sí. Nosotros veíamos que acá con el tema de los incendios, la pandemia quedó, no sé, es como que quedó rezagada a un tercer puesto. Y siempre se suscitan cosas que vos decís, Señor, si vos no nos visitás, si vos no intervenís a favor de, nada va a pasar. Pero quiero que te quede grabado algo en el corazón. Jesús vino a visitarte para traerte salvación, para traerte conocimiento de lo que es el pecado, para decirte, marcarte un camino de paz, para sacarte de esas tinieblas que estás viviendo. Jesucristo vino a visitarte para traerte perdón, redención, liberación, salvación, porque si Él nos redime, hay un cielo y hay un infierno. El tiempo de la visitación del Señor está cerca. Y dice la Biblia, aún no lo tengo memorizado a ese texto, pero que habla, y te lo grafico, de que Dios quería visitar, pero el pueblo de Jerusalén no había escuchado a Jesucristo. Esto habla del pueblo de Israel, que Jesús vino a salvar, pero el pueblo de Israel lo rechazó, lo enjuició, lo despreció. Entonces nosotros hemos recibido esa salvación por la misericordia de Dios y por el pacto que ha hecho Dios con su creación, porque Dios ha hecho un pacto con esta creación. Aunque seamos rebeldes, aunque seamos idólatras, aunque seamos impunes, aunque seas corrupto, aunque hagas todo lo malo, Dios vino a salvarte. Y el pacto también es para tu vida y es para mi vida. Así que, hijos de Dios, amigo, amiga que nos estás escuchando, más allá de todo lo que necesites que Dios intervenga a través de su visitación, Dios quiere visitarte con perdón, con redención, con limpieza de corazón, con luz. Quiere encaminar tu paso para poder alcanzar la salvación. Acordate,
Él viene a visitarlo. Y como le dijo a Sara, visitó Dios a Sara, como había dicho, como Jehová había hablado. Y con esto cierro. Lo que habló Dios tiene un propósito. Dios no lanza palabras por decir. Las palabras de Dios tienen cumplimiento, fiel cumplimiento, dice su palabra. Así que amigo, amiga, la palabra que hayas recibido de Dios sobre tu hogar, sobre tu negocio, sobre tu economía, sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu heredad, la palabra que hayas recibido sobre esa heredad que tanto estás clamando para preservar, tiene cumplimiento. Y todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. No nos olvidemos. Sea lo que sea, sequía, infertilidad, escasez, enfermedad, problemas tras problemas, detrás de eso hay un propósito, que es la manifestación, la visitación divina de Dios, donde Él quiere mostrar su poder para nosotros. Y yo cierro con este pensamiento que escribí. La visitación de Dios y la intervención divina simplemente para cumplir su palabra, su promesa, para cumplir el propósito en nuestras vidas y de esa forma poder servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas. El propósito glorioso de Dios en su visitación es para que le podamos servir en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas, pero es para salvarnos también. Así que amigos, espero que te sea de bendición esta palabra. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pidas a Dios que te visite como yo he orado todo este tiempo? Visítame. Con lágrimas le he dicho, me he arrodillado al lado de mi cama, Señor, visítame. Visita esta tierra, visítame. Visita mi nación. Aleluya, que el Señor pueda intervenir por nosotros en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque detrás del trasfondo de las circunstancias y de las batallas que estamos viviendo es porque tú nos quieres visitar, porque detrás de esa visitación hay un cumplimiento de tu palabra, hay una promesa y hay un propósito glorioso. Aleluya. Quizás hoy no lo podamos entender, hoy no lo podamos comprender, pero Señor, te rogamos que nos visite Jesucristo con tu salvación, primero con tu perdón, con tu redención, que nos laves de nuestros pecados, que nos traigas conocimiento de la verdad, que nos alumbres en medio de las tinieblas que estemos viviendo y que nos encamines en caminos de paz. Esa es la visitación más gloriosa que podemos tener nosotros, aquellos que hemos sido creados por ti, que tú nos perdones y nos redimas. Y más allá de esa visitación divina para nuestras almas, que es la salvación de nuestro corazón, queremos que intervengas a favor nuestro. Tú conoces nuestras batallas, tú conoces lo que nos hace falta. Tú conoces los años que venimos peleando por ciertas cosas. Tú conoces las batallas que tenemos en la salud, las batallas que tenemos en la economía, la batalla que tenemos en la decadencia espiritual, la batalla que tenemos aún en nuestros hogares, las desazones, las preocupaciones, el nerviosismo, aún complicaciones en la mente y en las emociones. Espíritu Santo, te rogamos que nos visiten, como visitaste a Sara trayéndole fertilidad, como visitaste al pueblo de Israel que te clamó por un libertador, como visitaste a Ana, Señor, dándole ese hijo anhelado que tanto esperaba, como visitaste a Noemí, aún con su generación, para que no solo volviera a su tierra, sino que pudiera tener abundancia de pan. Aleluya, como visitas la tierra y la engrandeces con tu presencia, con tu productividad, como tú bendices al grano y la haces producir. Aleluya, en medio de tanta sequía, en medio de tanta necesidad, en medio de tantas cosas que se levantan,
levantar, no solamente naturalmente, sino espiritualmente. Señor, te rogamos que nos visites. Visítanos, Señor, visítanos con tu Espíritu Santo, para que la gloria de Dios, para que ese pacar, para que esa intervención divina venga sobre nuestras vidas. Señor, interviene allí en ese hospital, sobre esas personas que están en terapia intensiva, sobre aquellas personas que quizás ya la han desahuciado. Interviene sobre aquel varón que no sabe qué darle de alimento a su hogar, ha perdido su trabajo. Interviene sobre aquel comerciante, sobre aquel empresario, sobre aquella persona que tiene a cargo empleado y no sabe cómo sostener su negocio y su empresa. Interviene a favor de aquellos que no saben para dónde correr, donde se enmiscuyen las tinieblas o quizás se vuelven adictos a tantos vicios. Padre, interviene a favor de aquellos que se sienten perdidos en sus almas, aquellos que se sienten en una sequedad en su alma, que se sienten ahogarse, que se sienten perturbados. Espíritu Santo, visita esta generación, visita esta sociedad, visita mi provincia, papá, visita mi provincia, Señor, riégala, envía tu lluvia, papá, para ti no hay nada imposible, Padre. Visita, Señor, visita mi nación, Dios mío, arranca aquello que es imposible, aquello que es improductivo, aquello que es corrupto, aquello que daña la moral, aquello que daña la ética, aquello que daña los buenos principios de la familia y de las costumbres, de las buenas costumbres. Espíritu Santo, visita nuestro territorio. Visita a nuestros gobernantes, visita a nuestros intendentes, visita a nuestros gobernadores, visita, Señor, visita nuestra heredad, nuestra nación, Espíritu Santo, visita con salvación, visita con perdón, visita con misericordia, Señor, visita con redención, visita con liberación, aleluya. Levanta a los cautivos que están presos, Señor, aquellos que no saben cómo escapar de la esclavitud de su alma. Visítalos, Señor, visita, papá, visita las iglesias, visita a los hermanos que se han enfriado, que se han apagado y simplemente por dudar, simplemente porque no han podido pelear la batalla, se han cansado, han bajado sus brazos, se han detenido. Señor, visítalo a sus siervos, visita a esos siervos que están desanimados, que están desalentados. Espíritu Santo, visítanos, visita nuestra tierra y tú la puedes enriquecer, tú la puedes engrandecer. Visita el ministerio que me has dado, visita las ovejas que nos has prestado, visita a los niños, Señor, visita a los adolescentes, a los jóvenes, que se levante una última generación, una generación diferente, una generación que tomará la tierra prometida, una generación que tendrá una mente diferente, pero una mente cargada con el Espíritu Santo, con la llenura y la presencia divina, que hará explosión donde esté, que hará explosión, que avivará su escuela, que avivará su barrio, que avivará sus amigos. Por eso, Señor, clamamos al Dios que visita la tierra, que la riega, que produce surcos donde no lo hay, que visita y produce productividad en tanta sequía espiritual y natural. Oh, aleluya, visítanos. Aquel que está muerto se ha levantado a vida. No moriré, sino que viviré para contar las obras de mi Señor, aleluya, porque Cristo ha vencido en la cruz, para gritarle al mismo infierno, para gritarle al mismo Satanás, para gritarle a las tinieblas que no moriremos, sino que viviremos para testificar en el último avivamiento, en el último tiempo de la venida del Señor. Señor, visítanos allá donde te encuentres. Quizás levantas tus manos ahí en tu habitación donde te has sentido
sentido improductiva, donde te has sentido impotente, donde has sentido que tu clamor no ha sido escuchado nunca. Oh Dios, viene a visitarnos. Oh Dios, viene a visitarnos. Y Él nos levanta. Y Él nos levanta, aleluya, para que podamos no solo ver el propósito glorioso que hay detrás de todo, sino para que hallemos la salvación de nuestras vidas. Oh, clamamos al Dios que visita, clamamos al Dios y te abrimos la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Oh, riega ese corazón sediento, riega ese corazón sediento que quizás se siente ahogado en su propia sequedad. Riega ese corazón, riégalo, Espíritu de Dios. Solo tú lo puedes hacer, como le habías dicho, como lo dijiste. Tú lo harás otra vez y otra vez, aleluya, porque tú eres nuestro Dios, aleluya. Te alabas mi alma y siento tu presencia que me rodea y me abraza. Tú nos abrazas en este momento. Tú estás interviniendo, aunque pareciera que no, tú estás interviniendo. En el nombre de Jesús te damos alabanza. Oh, Él asiste a tu alma, Él asiste a tu alma afligida, Él asiste a tu alma angustiada, Él asiste a tu alma entristecida. Él levanta tus brazos de la cautividad. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque sabemos que cuando tú nos visitas, algo sucede. Cuando tú nos visitas, algo pasa. Dios, visítanos. Dios, visítanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Y como lo titulé a este título, Señor, visítame. Que sea una oración para tu vida. Dios te bendiga.